Vamos a continuar con la materia que es certificación. Hoy nos toca lo que es contabilidad. Vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla y voy a abrir el libro de normas que por ahí les mandé para empezar a ver pues un breve recorrido de las normas, empezando por el marco conceptual, que el marco conceptual es un poco amplio porque es una sola norma, pero dividido en 100 capítulos de 10 en 10. Pero ahorita lo vemos. Nada más me confirman si se ve el libro que estoy compartiendo. Sí, contador. Normas de información financiera. Gracias. De acuerdo a la guía de certificación, vamos a ver contabilidad atendiendo las normas de información financiera. Ya la clase pasada vimos que el CINIF ya tiene otra función fundamental, que es crear también las normas de información de sostenibilidad. Ahorita hay dos de sostenibilidad y 49 normas de información financiera, divididas en 5 series: serie A, B, C, D y E. La serie A son las normas conceptuales, que ahorita solo hay una, y las normas particulares, que hasta este libro son 48 normas. Y entonces vamos a empezar a ver en el cual cómo está esto de las normas. Me estoy brincando todo lo que es la introducción, quién la hizo y la vigencia y todo ese tipo de situaciones. ¿Cuál es el contenido del libro de normas? Bueno, pues lo que les decía, la serie A, que es una sola norma y que entró en vigor a partir de enero de 2023. Esta nueva norma, antes eran 8 normas, ahora es una sola. Y luego siguen las normas de la serie B, que son normas aplicables a los estados financieros en su conjunto. Y si fijan ustedes, la norma B1 empieza desde enero de 2006. Esta viene desde que nacieron las normas. Y luego el flujo efectivo, que nació en 2008. Y luego el estado de resultados integral, que es otro estado financiero, que nació en 2013. Y así sucesivamente. Aquí viene la fecha cuando entró en vigor la norma. La norma más nueva de la serie B, pues es la norma B12, compensación de activos financieros y pasivos financieros. Perdón, la de determinación del valor razonable, que es la B17, que salió en 2018. Y luego sigue la serie C. Bueno, aquí en la serie B, las normas más utilizadas por ustedes, pues es la norma B2, que es la norma del estado de flujo efectivo, que es un estado financiero. La norma B3, que es un estado de resultados integral. La norma B4, que es un estado de cambios en el capital contable. Y la norma B6, que habla del balance general, aunque se llama estado de situación financiera, pero ustedes saben que el balance se le puede llamar de 3 maneras: balance general, estado de situación financiera y estado de posición financiera. Y estos 3 nombres ahí vienen en la norma B6 en su objetivo.
Las empresas con fines no lucrativos, porque estos 4 estados financieros, la norma B2, B3, B4 y B6, son para entidades lucrativas. Las entidades no lucrativas van a aplicar la norma B16. Si se fijan ustedes ahí dice estados financieros para entidades con propósitos no lucrativos. Ahí está, norma B16. Y entonces, nosotros debemos saber que hay 2 tipos de sociedades o de personas morales, las lucrativas y las no lucrativas. Y si tenemos una no lucrativa, pues tenemos que ver cómo elaborar los estados financieros desde la norma B16. Ahorita, cuando veamos el marco conceptual, nos va a decir que las empresas lucrativas presentan 4 estados financieros y las empresas no lucrativas solo presentan 3 estados financieros. Y ahorita lo vemos. La serie C es la más extensa, es la serie de las normas aplicables a conceptos específicos, pero yo diría que es la serie más larga, pero la serie más conocida. Y una de las normas más conocidas es la norma C4, inventarios, que en algunas materias como es inventario o costos, pues ustedes ven esa norma. Hay la norma de efectivo, que es la norma C1 y C2, cuentas por cobrar, que es la C3, inventarios, que es la C4, pagos anticipados, la C5. Si se fijan ustedes, van en grado de disponibilidad del activo, desde el activo circulante hasta el activo no circulante, como ya empieza en la norma C6, propiedades, planta y equipo, que es la norma del activo fijo. Norma C7, inversiones asociadas a negocios conjuntos a otras inversiones permanentes, el activo diferido o bienes intangibles. Y luego ya nos pasamos al pasivo. La norma aquí está medio mocho, pero dice norma C9, provisiones, contingencias y compromisos, que esto es el pasivo. Y luego ya la norma C11 nos habla del capital contable. Y si se fijan ustedes ahí, tratamos todos los elementos del balance: el activo, el pasivo y el capital. Nosotros tenemos que conocer cómo están estructuradas las normas, pues para poder entenderle. No estoy viendo ahorita ninguna norma, estoy viendo el índice del libro apenas. Ya en la serie D habla de normas aplicables a problemas de determinación de resultados. Y se fijan ustedes, habla de los ingresos por contratos, costos por contratos, beneficios a los empleados, que esto es cuando hay el aguinaldo por pagar, la prima de antigüedad, todas las contingencias que surgen a través de que los empleados se están haciendo con más antigüedad. Cómo registrar los impuestos a la utilidad, como es el ISR de ejercicio, los pagos provisionales, en fin. Cuando tenemos un arrendamiento, que rentamos una bodega o rentamos un terreno o una maquinaria, bueno, aquí nos habla de cómo contabilizar dichos arrendamientos. Cómo capitalizar el resultado integral del financiamiento, el famoso RIF, pagos basados en acciones. La norma, la serie E, que habla de normas aplicables a actividades especializadas, y la que ustedes vieron o vimos, porque a lo mejor me tocó la clase con ustedes, es conocer la contabilidad agropecuaria, y tuvimos que ver la norma E1, actividades agropecuarias. Y ya después vienen las interpretaciones y luego las orientaciones, que esto ya no son normas, sino son algunos casos prácticos o bien puntos de vista de los emisores de qué quisieron decir. Y luego viene el glosario de términos, que en este caso ahí viene todos los conceptos que se utilizan en todas las normas. Es como un diccionario.
Y vamos a leer el prólogo. Dice, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad, acuérdense que este es el nombre del CINIP, es un órgano independiente en su patrimonio y operación constituido desde el año 2002 por entidades líderes de sectores privados con el objeto de desarrollar normas de información financiera, NIF. De hecho, este concepto lo vimos ahora que vimos lo de la promulgación de las NIS, ¿verdad? Y ahí viene ahí el objetivo, que también ya lo vimos. Las normas de información financiera son un producto de una profunda investigación que se inicia con la identificación de dudas o áreas de oportunidad en materia de normas contables, después del análisis y evaluación de las distintas alternativas de solución por parte de los miembros del Consejo Emisor. Se formula un proyecto para su discusión, el cual, una vez que ha sido aprobado para la mayoría del Consejo Emisor, se envía al Comité Consultivo Contable del CINIF para que realice recomendaciones. Ahí se está diciendo cómo es el proceso de una emisión de una norma. Si el contenido del proyecto tiene el carácter de norma, se somete durante un periodo suficiente y amplio a un proceso de auscultación. Les decía yo que ahorita hay en auscultación, por ejemplo, la norma A2, que habla de las incertidumbres del negocio en marcha. Por lo tanto, si se aprueba, que yo creo que sí se va a aprobar, el próximo año vamos a tener dos normas del marco conceptual, la norma A1, que se llama marco conceptual, y la norma A2, que habla de las incertidumbres del negocio en marcha. Por lo tanto, ¿qué tenemos que estar haciendo? Pues siempre estar en constante evolución, capacitación, para cumplir con lo dispuesto por el Código de Ética. Recuerden el concepto básico o diligencia profesional. Este principio básico de diligencia nos dice que debemos tener los conocimientos para ejercer como contador, pero aparte tenemos que mantenerlos en el tiempo. Por lo tanto, si ya le estoy diciendo que el próximo año va a surgir una nueva norma, pues ¿qué tenemos que estar haciendo? Pues consiguiendo el proyecto, consiguiendo el nuevo libro, leer, capacitarnos sobre las cuestiones nuevas que van surgiendo. Bien. Ya después de irse de un periodo amplio al proceso de auscultación, abierto al público, ustedes pueden participar si es que se registran en el CINIF, en el que puede opinar todas las personas interesadas en la información financiera. Ustedes como estudiantes son interesados en la información financiera. Durante este proceso, todos los puntos de vista se recogen, se analizan, se evalúan cuidadosamente y con base en esto se puede modificar en lo procedente el proyecto de la norma, el cual nuevamente debe ser aprobado por los votos de la mayoría de los miembros del Consejo Emisor. La versión aprobada se envía nuevamente al Comité Técnico Consultivo Contable junto con el análisis de los puntos observados durante la auscultación, más el sustento técnico por el cual fueron aceptadas o rechazadas las sugerencias o modificaciones propuestas. Bueno, ya lo dije. Debe enviarse el voto razonado de los miembros del Consejo Emisor que hubieran objetado parcial o totalmente el pronunciamiento que está proponiendo como definitivo para que se apruebe su publicación como una norma obligatoria para las entidades que emitan información de acuerdo con las NIF. Y entonces ya se aprueba y en el próximo libro pues ya viene incluido. Perdón. El proceso de emisión de una norma está en todo momento bajo observación de cualquier interesado. Les repito, ustedes como estudiantes pueden ser o son más bien interesados en la información financiera. Al publicarse en la página electrónica del CINIF el programa de trabajo anual, los avances de dichos plan,
las normas en proceso de auscultación, las respuestas recibidas en el proceso y finalmente dentro de las NIP promulgadas, se incluyen las bases para la conclusión que dan respuesta a los comentarios recibidos. La filosofía e importancia de las normas es lograr la armonización de las normas locales, las normas mexicanas, con las normas internacionales. Y eso ya lo comentamos en clases pasadas. Ahí nos habla de que desde el 2022 el CINIF terminó de actualizar los documentos normativos que en su momento recibió por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, de tal forma la versión del libro de normas de información financiera 2023 fue la primera versión que incluyó solo NIF, interpretaciones a las NIF y las orientaciones, que ahorita las vimos, que hay interpretaciones y hay orientaciones desarrolladas por el CINIF, los cuales están en alto nivel de convergencia con las normas internacionales. El CINIF terminó un proceso de revisión de los requerimientos de revelación establecidos por las normas, esto con el propósito principal de reducirlos y mejorar la relación costo-beneficio. Los nuevos requerimientos de revelación entrarán en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1 de enero de 2025. No obstante, la importancia y transparencia de estos cambios, en la edición 2024 se ha incorporado un apéndice a cada una de las normas, en los cuales se presentan los requerimientos de revelación tal como entrarán en vigor en 2025. Ahorita en el 2024 ya a cada norma se le agregó un apéndice en el cual nos dan instrucciones adicionales de cómo revelar la norma. Se espera que la reducción de los requerimientos de revelación para las entidades que no son de interés público disminuya los costos de su proceso de emisión de información financiera sin perjuicio de la utilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a las empresas que no cotizan en bolsa, pues se les facilitará más todavía la generación de la información. ¿A quién se les complicará más? Pues a las empresas públicas. ¿Y esto por qué? Porque sus estados financieros no nada más le interesan a los dueños, sino al público inversionista. Y en este caso, pues la información debe ser más precisa, más confiable, más verificable, comprobable. ¿Para qué? Para darle confianza a los inversionistas. Obviamente aquí nos está diciendo que el CINIF continuará trabajando no solo sobre los temas nuevos que requieren la emisión de nuevas normas, sino también en el monitoreo de las normas que ya han sido emitidas para hacerles los cambios necesarios derivados de diversos factores, la evolución de los negocios, cambios de enfoques en la práctica contable, tanto nacional como internacional, los resultados de su implementación, entre los que se podría destacar los altos costos de emisión de información. Pues, ¿qué estás diciendo ahí? Que la normatividad actual va a estar siempre en revisión, va a estar siempre en actualización, derivado de los cambios que se den a nivel internacional y local, en términos contables, obviamente. Bueno, aquí habla de las novedades para las normas 2024. Cambió el nombre del CINIF, ya lo vimos, que el CINIF ahora es el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera a Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad. Entonces, en el libro de normas que ustedes tienen, pues ya dice ahí, y ya también vimos qué son las NIS y desde cuándo se emitieron y a partir de cuándo van a estar vigentes. Y también vimos, obviamente, que actualmente hay nada más dos NIS, que es la NIS A1 y la B1. La A1 es el marco conceptual y la B1 son los indicadores básicos de sostenibilidad, que actualmente son 30 y están divididos en 21
reportes o indicadores monetarios o cuantitativos, perdón, y 9 cualitativos. Y estos están clasificados en reportes ambientales, indicadores sociales e indicadores de gobernanza, que también yo les mostré un cuadrito, y esto es importante. Ahí dice que la misión y visión se modificaron, ya también les mostré yo la misión y visión, pero fíjense cómo el libro de las normas lo está diciendo, pero ya los vimos nosotros desde el punto de vista de la promulgación, y que también ya hicieron ustedes un cuestionario y que espero yo que el primero ya lo hayan contestado y el segundo pues ya lo hayan subido. Son 2 cuestionarios que llevamos. Uno del Código de Ética y otro de el CINIF 2024 y las normas de información de sostenibilidad. Y que fíjense, el libro que estamos viendo, que son las normas, también nos habla de estos cambios que están surgiendo. Dice ahí que en México preparan información financiera de acuerdo al CINIP, también desarrollar normas que ayuden a preparar información para la toma de decisiones para impulsar el desarrollo sostenible de las entidades, convirtiéndose en el organismo responsable de emitir normas de información financiera y normas de información de sostenibilidad. ¿Quién? El CINIP. En México, motivo por el cual cambió su nombre y su logotipo, que también ya lo conocimos, que el logotipo ya tiene hasta un color verde y un color azul, en el cual indicando la llegada de la sostenibilidad. Bien, ahí habla de la modificación de los apéndices y nos habla también de la página oficial del CINIF, que me gustaría que la conocieran para que ustedes bajaran una serie de información que está por ahí de forma gratuita, para que ustedes empiecen a estarse capacitando y actualizando. Durante el año 2023, el CINIF concluyó el proceso de revisión de los requerimientos de revelación establecidos en las normas, esto con el propósito principal de reducir y mejorar la relación costo-beneficio de emisión de información financiera para entidades que no son de interés público. Una entidad de interés público es aquella que tiene la obligación de rendir cuentas al público porque se encuentra en alguno de los siguientes supuestos. A. Sus instrumentos financieros de deuda y o de capital se negocian en el mercado público, la bolsa, ahí lo dice, ya sea en bolsa de valores nacional o extranjera, o bien el mercado no organizado, incluyendo mercados locales y regionales. ¿Quién es el regulador ahí? La Comisión Nacional eh, la Comisión Nacional de Casas de Bolsa o de Empresas Bursátiles. También la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y Banco de México, lo veíamos. Estos tres, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y el Banco de México, son los reguladores que regulan a las empresas públicas. Bueno, ahí ya me estoy pasando esto que no estoy tratando de leer lo más importante. Dice, la obligación de rendir cuentas al público se genera cuando existe un amplio grupo de usuarios externos de la información financiera de una entidad, obviamente el público inversionista. Y dijimos que estas empresas aplican las normas internacionales y que estamos esperando que estos reguladores se manifiesten de qué normas de información de sostenibilidad van a usar, si las mexicanas o las internacionales. Según yo, en congruencia con que usan las normas internacionales de información financiera, pues muy seguramente van a usar o va a aplicarles las normas internacionales de información de sostenibilidad. Bien, vamos a ver. Sigue siendo lo mismo de las empresas
públicas. ¿Qué mejoras hubo ahora para el 2024? Las mejoras de las normas de 2024 incorporan cambios puntuales en las normas, los cuales se derivaron de las sugerencias, comentarios hechos al CINIC como parte de los interesados de la información financiera. ¿Cuáles son estos cambios? Modificaciones en las normas de acuerdo a la norma B1, cambios contables y correcciones de errores, modificaciones para hacer precisiones en las mismas que ayuden a establecer el planteamiento normativo más claro. Aquí ya no está diciendo que cambió la norma B1, cambió la norma E1 en el cual habló de un mejor concepto de activos biológicos productores. La cobertura de instrumentos financieros de capital, ya sea valuados como una ORI, que es otros resultados integrales. Y aquí habla de algunos cambios, ¿no? También cambió la INIF 25. Pues eso ya sería lo principal. Ahora sí vamos a empezar con las normas. Y obviamente también va a ser un recorrido rápido, porque no vamos a tener tiempo para explicar todas las normas a profundidad, pero sí darle un sondeo, una lectura rápida. De hecho, ya lo hicimos ahorita con el índice de cómo están integradas las normas en conceptuales y particulares, cuántas normas son, cómo están clasificadas y los principales cambios, en fin. Ahora nos vamos a ir al marco conceptual. El marco conceptual, les decía yo, solo tiene la norma A1, que habla de las normas de información financiera, que es el marco conceptual de estas normas. Bueno, dice, esta norma de información financiera tiene por objeto definir, establecer el marco conceptual que da sustento racional a las normas particulares y a la solución de los problemas que surgen en el reconocimiento contable de las transacciones. ¿Y cuál es su contenido? Pues ya lo habíamos visto, en el cual tiene 100 capítulos, pero va de 10 en 10. Por ejemplo, el capítulo 10 habla de la estructura de las normas de información financiera. Ahorita le vamos a leer. Obviamente aquí vamos a conocer el índice. El capítulo 20 habla de los postulados básicos. Si se fijan ustedes, antes era la norma A2, postulados básicos. Ahora es una sola norma, pero una norma grandotototota, dividida en 100 capítulos, de 10 en 10, 10, 20, 30. Entonces, el capítulo 20 habla de los postulados básicos, que son 8. El capítulo 30 habla de los objetivos de los estados financieros. El capítulo 40 habla de las características cualitativas de los estados financieros. El capítulo 50 habla de los elementos básicos de los estados financieros. El capítulo 60 habla de reconocimiento. El 70 de evaluación. El 80 de presentación y revelación. Y el 90 habla de supletoriedad. El 100 de la vigencia. Pues obviamente la vigencia está muy sencillo. La norma A1 está vigente a partir del 1 de enero de 2023. Y entonces es el contenido del marco conceptual. Sí, es un marco conceptual muy amplio, muy, muy amplio. Por lo tanto, sí tenemos que identificar que está dividido en capítulos de 10 en 10 y tenemos que conocer esos 100 capítulos, empezando por cómo están estructuradas las normas, cuáles son los postulados básicos, cuál es el objetivo de los estados financieros, cuáles son las características de los estados financieros y 5, cuáles son los elementos básicos de los estados financieros, cómo se llega al reconocimiento, cómo se le da la evaluación de las operaciones, cómo debemos presentar y revelar la información y qué se entiende por supletoriedad. Y vamos a empezar a leer. Voy a ir a
por un vaso de agua, no se me vayan. No me retiro, nada más voy por el vaso de agua. Pues ya regresé. Vamos a ver. Me voy a brincar el preámbulo y la introducción y me voy a ir directamente a la norma, que es el capítulo 10. Porque esto sería reiterativo de todo lo que hemos dicho. Aquí, en este cuadro que está en pantalla, nos habla de cómo fue el cambio. Si se fijan ustedes, la norma A1 antes se llamaba Estructura de la Información Financiera y ahora es un capítulo y se llama igual. Antes era la norma A2, Postulados Básicos, y ahora es un capítulo de la norma A1 y se llama Postulados Básicos. La norma A3 se llamaba Necesidades de los usuarios y Objetivos de los estados financieros y ahora solo se le llama Objetivo de los estados financieros. La A4 hablaba de características cualitativas, esa no cambió nada. La A5, que ahora es el capítulo 50, hablaba de los elementos básicos y sigue hablando de los elementos básicos. Antes, la norma A6 hablaba de reconocimiento y evaluación. Ahora le dan un capítulo a reconocimiento y otro capítulo a evaluación. La norma A7 era presentación y revelación y ahora le dan un solo capítulo a presentación y revelación. Por eso se desfasa. Antes eran 8 y ahora 100. ¿Por qué? Porque uno lo dividieron en dos. Bien. Ahora sí busco el inicio de la norma. Permítanme, que esto es prácticamente lo mismo. A ver, espera. Aquí está. Capítulo 10. Estructura de las normas de información financiera. Acuérdense, antes eran 8 normas y ahora está dividido en capítulos 10, 20, 30. Por lo tanto, el capítulo 10 habla de cómo están estructuradas las normas. Y voy a leer el objetivo y yo voy a platicar de cómo están estructuradas para no estar lee y lee. Nos dice que esta norma tiene por objeto definir el marco conceptual sustentado o sustento racional de las normas particulares y la solución de problemas que surgen en el reconocimiento. ¿Cuál es el alcance del marco conceptual? Pues le aplica a todas las empresas que generen estados financieros. Y leyendo lo que dice, las disposiciones de esta norma deben aplicarse en conjunto con las normas particulares. Acuérdense que las normas particulares son la serie B, C, D y E. En el reconocimiento contable de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a la empresa. Aquí nos define hasta el concepto de contabilidad, que contabilidad es una técnica en la que se utilizan para compilar, registrar los registros de las transacciones y otros eventos que afectan a la empresa económicamente. Bueno, ya es el concepto de contabilidad que ustedes conocen. Y ahora sí me dice, me conceptualiza dentro de esta estructura qué es norma. Y ya lo hemos visto nosotros, que son pronunciamientos normativos, son reglas. Las normas son reglas. Y hay conceptuales y hay particulares. Y nos dice aquí que están divididas en
normas conceptuales y normas particulares y aparte las interpretaciones. Bien. Prácticamente es todo. Aquí habla también de las orientaciones, que son guías para facilitar la aplicación de las normas. Pero en resumen, ¿qué dice la estructura de las normas? 1. Las normas son reglas y hay de dos tipos, las conceptuales y las particulares. Las conceptuales son los conceptos fundamentales, básicos, para poder comprender las normas particulares. Y es por eso que debemos saber bien qué es el marco conceptual. Y nos está diciendo que adicional a las normas conceptuales y particulares hay las interpretaciones a las normas y las orientaciones a las normas. Y nos conceptualiza o nos dice qué es cada uno de ellos. Bien, nos dice que el marco conceptual es un sistema coherente de objetivos. Ya también vimos eso en las clases pasadas. ¿Y para qué sirve? Pues para algunas cosas que ahí están. Bueno, aquí habla y fíjense, me está repitiendo o me va a repetir lo de cómo está todo el marco conceptual y aquí habla que el inciso A, cómo conocer la estructura y luego los postulados y el objetivo de la información financiera. Me voy a brincar todo esto porque lo voy a repetir en el capítulo 20, que los postulados básicos, en el capítulo 30, el objetivo de los estados financieros, en el capítulo 40, las características cualitativas. Pues eso ya lo vimos ahorita en el índice, aunque aquí da un pequeño resumen de eso, pero sería otra vez repetir. Nos dice cuáles son las normas particulares, que también ya les dije, que es la serie B, C, D y E. Y de hecho aquí lo dicen, B, serie C, serie D y serie E. Bien. Nos dice que teniendo el conocimiento de la normatividad o de las normas de información financiera, pues vamos a tener juicio profesional. ¿Y cómo se adquiere este juicio profesional? Ya les había dicho, con conocimientos técnicos y la experiencia. Y ahí dice, conocimientos técnicos más la experiencia. ¿Qué quiere decir en otras palabras? ¿Cómo vamos a adquirir el juicio profesional? Con la teoría y con la práctica. Bien. ¿Para qué sirve el juicio profesional? Pues para, entre otras cosas, esto. Ya también lo hemos visto, determinar estimaciones, determinar grados de incertidumbre, seleccionar alternativas en el tratamiento contable, elegir normas supletorias, establecer tratamientos contables, lograr un equilibrio entre las características cualitativas y que ahorita las vamos a conocer en el capítulo 40. Bien. Y en sí, esto es cómo están estructuradas. En resumen, ¿cómo están estructuradas las normas? Para empezar, son reglas y están estructuradas en las normas conceptuales, que es la serie A, y las normas particulares, que son las series B, C, D, E. Actualmente hay una sola norma conceptual y hay 48 normas particulares. El próximo año va a haber 2 normas conceptuales. ¿Cuál viene en proceso? La norma A2, que habla de incertidumbres del negocio en marcha. Y ahora nos pasamos al capítulo 20, que habla de los postulados básicos. ¿Cuántos postulados básicos hay? 8. Y vamos a conocerlos rápidamente. Primero, ¿qué son los postulados básicos? Pues los postulados básicos son fundamentos en los cuales debe basarse el reconocimiento contable de las transacciones y otros eventos que afecten económicamente a la empresa.
Los postulados nos van a servir para saber cómo contabilizar. Entonces, es lo que está diciendo. Y fíjense, ¿cuáles son? Número 1, sustancia económica. ¿Qué es la sustancia económica? A lo que se dedica la empresa, el giro de la empresa. 2, entidad económica. ¿Qué es la entidad económica? La empresa. Y que está compuesta por activos y pasivos y el capital. Y obviamente un capital humano. 3, negocio en marcha, y que este va a tener una norma el próximo año que se llama incertidumbres del negocio en marcha. ¿Y qué es el negocio en marcha? Pues simplemente cuando constituimos una sociedad se presume que está en negocio en marcha y por eso tenemos que presentar declaraciones desde que la constituimos. No podemos decir, este mes no vendí nada, no presento ninguna declaración, no. Te va a decir Hacienda, no. Tú estás en negocio en marcha, me tienes que presentar declaraciones aunque sea en cero, si es que procede. El siguiente postulado, que es el cuarto, es uno de los más importantes, que se llama devengación contable. Nosotros como contadores debemos de contabilizar las operaciones cuando se devengan. ¿Y qué es devengar? Cuando suceden, independientemente que se realicen. ¿Qué es realizar en términos contables? Cobrar, pagar. Por lo tanto, si yo vendo a crédito, tengo que contabilizarla, aunque no me hayan pagado, pero la operación ya sucedió, la venta ya se devengó. Y dice, devengación contable es la asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia son los postulados que establecen las bases en el reconocimiento contable de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a la empresa. Entonces nosotros tenemos que registrar las operaciones cuando suceden, o sea, cuando se devengan. Obviamente tenemos que tener la capacidad de asignarles valor. Y eso es, acuérdense del concepto contabilidad, que la contabilidad solo puede registrar eventos económicos financieros que se pueden expresar en términos monetarios. Bien, volviendo a sustancia económica, aquí habla de la que sustancia económica son el giro de la empresa, a lo que se dedica. Voy a poner un ejemplo. Una empresa que renta bodegas, pues ¿cuál es la empresa? Pues como se llame, Inmobiliaria S.A., y que tiene un local y que tiene activos y que ahí hay trabajadores. Esa es la entidad económica. Pero ¿cuál es la sustancia? El arrendamiento. Ahí lo dice, es la esencia económica de la empresa. Me voy a ir rápido porque pues obviamente si no, no acabaríamos nunca. Eso habla de sustancia económica y luego habla de la entidad económica, que acabo de decir que la entidad económica es una unidad identificable representada por un conjunto de recursos o actividades económicas. ¿Qué es todo esto? Yo puedo decir, la entidad económica es la empresa y la sustancia es a lo que se dedica. En términos muy sencillos. Y eso es fundamental que ustedes lo entiendan para comprender los 8 postulados básicos que llevamos: sustancia y entidad económica. Negocio en marcha, ya dijimos que desde que se constituye la empresa está en negocio en marcha, en existencia permanente, a través de un tiempo ilimitado, salvo que la empresa se suspenda o se disuelva o se liquide. Bien,
El tercer postulado, ya habíamos hablado de él, de vengación contable, más bien el cuarto, perdón, de vengación contable. Y que ya dijimos que la devengación es registrar las operaciones que afectan a la empresa y que se pueden contabilizar en términos monetarios, obvio, cuando suceden, cuando se devengan. El siguiente postulado es asociación de los costos y gastos. Este postulado es fundamental. Yo los he escuchado a muchos de ustedes que andan apurados ahí en el fin de mes con el cierre de ejercicio o el cierre de mes. Bueno, ¿por qué? Pues porque debemos asociar los costos y gastos con los ingresos del mismo periodo. Oye, tengo que contabilizar todas las ventas de agosto en agosto, los costos de agosto en agosto, los gastos de agosto en agosto. ¿Para qué? Pues para que me pueda dar un resultado de agosto. Yo no puedo decir ingresos de agosto menos costo de julio. No se puede. ¿Por qué? Porque hay este postulado básico que se llama asociación de los costos y gastos con ingresos del mismo periodo. Y leo, la entidad debe asociar en el mismo periodo, en el mismo mes contable, los costos y gastos con los ingresos que le son relativos cuando se encuentran devengados, independientemente de la fecha en que se realicen. ¿Qué es realizar en términos contables? Cobrar, pagar, para que no se confundan. Ahí está diciendo, una empresa debe registrar en el mes que ocurren o que se devengan las ventas, los costos y gastos relativos, independientemente de que los cobres o te los paguen. Así, en otras palabras. Por eso, y apoyados en este postulado, pues los contadores andamos que es final de mes, que el cierre de ejercicio y que hay que hacerlo y que esto y que el otro para cumplir con este postulado, porque si no, violamos el postulado. Muchos contadores se creen inteligentes y dicen, le al proveedor, oye, cámbiame la factura y ponle ahora fecha de septiembre. Y ya con eso creen que es una operación de septiembre. No, la operación corresponde al momento en que sucedió. Oye, compré pintura para pintar la empresa. ¿Cuándo se pintó? En agosto. ¿Y por qué trajo con factura de septiembre? Al contrario, le tenemos que decir, tráela con fecha de agosto porque fue cuando se generó el gasto. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos, por ejemplo, hoy día 9 de septiembre, pues yo creo que hoy o mañana más tardar tenemos que estar entregando el cierre de agosto. Pero ¿por qué los primeros días posteriores al cierre de mes? Pues para poder tener oportunidad de contabilizar todas las facturas que llegan a revisión tarde o que no traen los proveedores, en fin. Pero si sabemos que pintamos en agosto, pues debe haber una factura de la compra de la pintura. Entonces, es muy importante este postulado de asociación de los costos y gastos con los ingresos que generan. Bien, el siguiente postulado es valuación. Pues, ¿qué es la evaluación? Asignarle valor a las transacciones, de que solo podemos contabilizar en términos monetarios. ¿Cómo le vamos a dar valor? Pues con el costo de adquisición o el costo de transformación o el costo de construcción o de fabricación. Obviamente amparado hoy en día con las facturas. Oye, ¿cómo vas a contabilizar esta mercancía?
Pues con la factura que me dieron. Y yo voy a cargar a almacén con cargo a IVA y abono a proveedores. ¿Por qué? Pues porque aquí está la factura y aparte aquí está la entrada al almacén donde sí entró la mercancía. ¿Y cómo le voy a dar valor? Va y dice, las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a la empresa deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a la base de evaluación mejor representante de la sustancia económica. Pues, ¿cómo vamos a identificar el valor? Pues con una factura que me dieron, ¿verdad? Obviamente, para ello debe haber una cotización, una requisición en el cual yo pregunté primero cuánto costaba y obviamente cuando me traen la factura, pues debo de verificar que lo que yo pedí fue la mercancía que solicité, que está en la cotización, que me cotizaron y que me dieron precio. Yo no puedo recibir una factura de una mercancía que me cotizaron 10 pesos y me llega en 12 pesos. ¿Por qué? Pues para eso está la negociación previa. Y esta es la evaluación. Ahora, ¿qué es la dualidad económica? Pues la contabilidad, acuérdense que está basada en la famosa teoría de la contabilidad moderna de Luca Pacioli y que prácticamente él inventó la teoría de la partida doble y que nosotros siempre que cargamos abonamos. Y entonces esto es un postulado que se basa en esa teoría de la partida doble. Nosotros siempre vamos a afectar en manera dual a la empresa, ya sea que aumente el activo, aumente el pasivo, disminuye el activo, disminuye el pasivo, aumente el capital, aumenten los gastos. Siempre vamos a hacer ese tipo de situaciones. Bien, el siguiente postulado es consistencia y este postulado básico es muy sencillo. ¿Por qué? A nosotros los contadores nos dicen, oye contador, tú eres muy cuadrado. ¿Por qué? Porque pensamos siempre igual. Y no es que seamos cuadrados, es que somos consistentes. A, operaciones iguales, mismo criterio. Y yo voy a contabilizar las nóminas siempre igual, los gastos siempre igual, y cada mes es lo mismo, contabilizar los ingresos, los costos, los gastos, los activos, los pasivos, siempre los voy a contabilizar igual, de acuerdo a la política de la empresa y de acuerdo a las políticas contables que yo ya sé. Entonces, nuestra carrera puede ser la más aburrida de todas porque siempre hacemos lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero no es que seamos aburridos, no, es que somos consistentes, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Y de hecho ahí lo dice, miren, una entidad debe seguir un mismo tratamiento contable en transacciones u otros eventos similares. Pues, ¿cómo voy a contabilizar las ventas a crédito? En el mes enero igual, el mes de febrero igual, en el mes de diciembre igual. Yo no puedo andar inventando asientos para una misma operación o eventos similares. Entonces, este postulado también nos define mucho a los contadores públicos. Bien, y estos son los postulados básicos. Ahora vamos a ver el objetivo de los estados financieros y que primero nos define cuáles son las necesidades de los usuarios. Nosotros como contadores debemos de identificar cuál es la necesidad del usuario para satisfacer dichas necesidades, obviamente con la información contable que nosotros generemos. Una vez
yo estaba trabajando en una empresa y me gané un aumento de sueldo. ¿Por qué me gané un aumento de sueldo? Porque inventé, diseñé un reporte. Y el patrón, el jefe me dijo, felicidades, es el reporte que yo estaba esperando, es el reporte que yo necesitaba. Y entonces me aumentaron hasta el sueldo. Y yo estaba contento y feliz. Me cambio de empresa y yo dije, pues voy a inventar este reporte que en la empresa pasada me fue muy bien. Pues lo hice, lo llevé y el dueño, el gerente, pues nada más lo puso a un lado y me dijo, sí, está bien, ahí déjalo. Y el siguiente mes, sí, ahí déjalo. Y el siguiente mes me dijo, ya no gastes tanto papel, esa información no me sirve. Y yo dije, bueno, pero ¿por qué no le sirve? Si, bueno, pues porque sus necesidades eran otras. Y yo tenía que identificar cuáles son esas necesidades para poder satisfacerlas. Y esto es lo que nos habla primero el objetivo de los estados financieros. Nosotros debemos generar información contable que satisfaga las necesidades de información de un usuario. Y dice, para los estados financieros, para que los estados financieros cumplan con su función, es necesario entender las necesidades de los usuarios, quienes requieren información útil. Si la información está muy bonita y encuadernada y a colores y no les es útil, de nada sirve. Eso lo deben poner en práctica ustedes. Oye, ¿y dónde dice eso? Pues en el marco conceptual, en el objetivo de la información financiera, que ustedes deben satisfacer las necesidades de sus clientes o de sus patrones. Pero para ello tienen que identificar qué necesidad requieren, qué necesidad de información tienen. Y esto es fundamental que nosotros lo entendamos, que no es lo mismo una farmacia a un restaurante, que no es lo mismo una fábrica a una mina. Cada uno de ellos tiene una sustancia económica y por lo tanto necesidades diferentes. Y que nosotros como contadores tenemos que satisfacer esas necesidades pues con información. El usuario de los estados financieros en cualquier ente, en cualquier empresa, presente o potencial interesado en la información financiera de una entidad, para que es en función de esta lleve a cabo toma de decisiones. Entonces, si ustedes le proporcionan la información adecuada, útil, pues él va a decir, esto es lo que me sirve y esto es lo que yo requiero. Habrá muchos que le dan preferencia a las cuentas por cobrar, habrá otros que le dan importancia a los ingresos, otros a los costos, otros a los gastos. Toda la información es importante, pero acuérdense de una característica, que eso lo vamos a ver en el capítulo 40, la importancia relativa. Todo es importante, pero relativamente. Entonces, por lo tanto, la importancia es relativa a las necesidades del usuario. Bien, hay usuarios internos y hay usuarios externos. ¿Cuáles son esos usuarios? Los internos, pues el dueño, el gerente de contabilidad, el gerente de ventas, el contador, el jefe de almacén. Esos son usuarios internos que dicen, oye, contador, pásame el reporte de ventas, pásame el inventario. ¿Y qué están pidiendo? Información y que uno tiene que satisfacer. Usuarios externos, el banco, Hacienda, un proveedor. Oye, queremos que nos vendas a crédito. Sí, preséntame tus estados financieros para ver si eres sujeto de crédito. ¿Y qué nos está pidiendo? Información. ¿Y quién es él? Un usuario.
Un proveedor es un usuario de nuestra información y que nosotros debemos satisfacer sus necesidades que tiene como usuario externo para poder satisfacer sus necesidades de él, analizar, interpretar mi información financiera para ver si tengo capacidad de pago. Por lo tanto, tengo que entregarle la información que él me pide. El banco me va a pedir otra información, Hacienda me va a pedir otra información. ¿Dónde? Pues en las declaraciones mensuales, en las declaraciones informativas, en las declaraciones anuales, en alguna información adicional que me pida, en la famosa contabilidad electrónica que tenemos que entregar mes a mes. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Por lo tanto, ahí nos vamos a quedar en el capítulo 40 y que mañana vamos a seguir con el marco conceptual y vamos a ver, ahí lo voy a poner en pantalla para que vean, el capítulo 40 que habla de las características cualitativas. Este es uno de los capítulos que más cambió con el anterior marco conceptual a este. Bien, a ver, déjenlo localizo rápidamente. Porque lo que acabo de leer es prácticamente lo más importante. Acuérdense, estamos viendo un pequeño análisis de las normas. Ahí ustedes tienen el libro, si quieren, ustedes quieren darle lectura al 100%. Si no, pues con 4 clases, 4 semanas no vamos a completar. Y aquí está, características cualitativas de los estados financieros. Página 62, para que mañana entremos directamente a este capítulo. Nos vemos mañana, chavos. Hasta mañana, contador. Que pasen buenas noches. Discúlpeme, contador. Una Dígame. pregunta. ¿El libro dónde lo subió? Porque Lo entré a subió. la plataforma. El libro se lo mandé a Carlos por WhatsApp, él se los debió haber reenviado y también se lo mandé a César para la plataforma. Muy seguramente por la plataforma no lo pudieron subir porque está muy grande, son 2.800 páginas, pero Carlos sí te Ajá. lo envié por WhatsApp. Ahí en el grupo de WhatsApp que tienen y que me agregaron. Ah, ok, bueno, ahorita lo checo ahí en el grupo, profesor, porque ya Si no, tomé pues pantallazo de lo que usted estuvo diciendo, pero ahorita me fijo en no, el pues grupo. no sé, te pido el favorzote de que lo reenvíes, Carlos, para que igual está muy atrás y que esté en días, con esta fecha y a esta hora. Muchas Ok, gracias, ahorita lo contador. hago, contador. Órale. Gracias, Por contador. Buenas tanto, tardes. Bye.